¿Cómo analiza el panorama de la transición energética en el mundo? La transición energética en el mundo viene avanzando de diferente forma y, en primer lugar, condicionada en buena medida y principalmente por los adelantos tecnológicos y las soluciones que existen para producir energía de una manera ambientalmente sostenible, pero también para las soluciones del lado de la demanda. Me explico un poquito, desde el punto de vista de la producción de la energía, pues como todos sabemos, se ha venido avanzando desde hace ya muchos años en la generación eólica, la generación solar, y de tal manera que, por ejemplo, los costos han venido bajando mucho y eso ha facilitado que, sobre todo en los países donde la generación de energía eléctrica se realizaba principalmente con combustibles fósiles, o sea, por ejemplo, carbón, el diésel, se esté sustituyendo y se haya avanzado en buena medida para reemplazarlos y para expandir con soluciones eólicas y solares. Por ejemplo, en Europa eso se ha avanzado mucho y hay otros países también, incluso la misma China ha avanzado muchísimo, en fin. Entonces, en eso se ha venido avanzando. Cuando yo digo soluciones desde el lado de la demanda, pues tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la electrificación de la economía. Y por eso, pues, entre otras cosas, se habla mucho de la importancia del sector eléctrico, pero esa electrificación de la economía tiene que ver, por ejemplo, con los vehículos eléctricos. Y ahí es donde las soluciones de vehículos eléctricos, por ejemplo, económicos, todavía sigue siendo un gran reto. O sea, la penetración de los vehículos eléctricos sigue siendo todavía bastante baja. Y en países como Colombia, donde la capacidad de compra pues, de los usuarios, de los taxistas, de las personas a nivel individual particular, pues es relativamente baja, eso va a tomar mucho tiempo y la producción mundial, pues eso va a demorarse todavía. ¿Dónde están los mayores desafíos para los gobiernos de lograr una transición energética a nivel global? El país enfrenta unas circunstancias muy diversas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros tenemos, en el caso de generación de energía eléctrica, una matriz bastante limpia, aunque tenemos un sector transporte que es muy contaminante y ahí hay cosas por hacer pues, en mayores eficiencias de los vehículos, pero a nivel mundial, pues los diferentes gobiernos van a seguir avanzando en sustituir los combustibles fósiles, por ejemplo, en generación de energía eléctrica, por esta generación eólica y solar, y en ir incorporando los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, en baterías para almacenamiento masivo de electricidad, muy en el largo plazo, pues seguramente el hidrógeno, pero eso va a depender mucho de cómo va a ser el desarrollo tecnológico y cómo van a irse modificando pues, los costos y desde luego pues, las políticas también de conducta en el comportamiento humano, el uso de la bicicleta. Hay gran cantidad de medidas que en el mundo y en los diferentes países se están adoptando para contribuir al enfrentamiento del cambio climático y el mejor uso de la energía. ¿Cuáles son las recomendaciones para lograr una transición energética adecuada para la oferta y demanda? El gobierno está trabajando, liderado por el Ministerio de Minas y Energía, en una serie de documentos y lo está haciendo yo creo que de una manera interesante, seria, pero yo creo que hay que en esos escenarios ser un poco más realistas y en la construcción de esos supuestos que tiendan a ser más realistas, incorporar a muchos más interlocutores de manera organizada que conozcan a fondo, por ejemplo, cuál puede ser el alcance real de introducir ciertas tecnologías o no, de tal manera que esa velocidad de la penetración que asumen en algunos supuestos, pues tienda a ser real y tienda a ser económicamente factible. Ahora bien, como lo reconoce la misma hoja de ruta, hay unas incertidumbres gigantescas y en esas incertidumbres gigantescas se ve que el consumo, por ejemplo, los combustibles fósiles puede variar de unos porcentajes bajos a unos porcentajes muy altos y ahí el mensaje que lo di en mi presentación es que el gobierno debe ser muy inteligente en el manejo
de la estrategia de hidrocarburos que produce el país y que exporta desde la perspectiva o desde las dos dimensiones que reconoce la misma hoja de ruta, que es la autosuficiencia y seguridad energética por un lado, pero por el otro lado la generación de recursos económicos, pues el enfrentar el cambio climático, como lo dijo el Banco Mundial y en sus estimativos, requiere 92.000 millones de dólares, son inversiones gigantescas que, entre otras, va a ser muy importante que todo sea un plan estratégico y que ojalá se permita, por ejemplo, que las empresas del sector, por ejemplo, energético, sigan desarrollando su actividad y no le quiten recursos que va a necesitar el gobierno, por ejemplo, para atacar la desforestación y la mitigación que trae el riesgo del cambio climático.